Derecho procesal. Norma procesal. 4. Generalidades 4.1. Caracteres generales, instrumentalidad, autonomía, unidad. El derecho procesal es el conjunto de las normas que establecen los institutos del proceso y regulan su desarrollo y efectos, y también la actividad jurisdiccional. Alsina lo define como el conjunto de normas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y Culture como la rama del saber jurídico que estudia en forma sistemática la naturaleza del proceso civil, su constitución, desenvolvimiento y eficacia. En sentido similar, WASP dice que es la que regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Este derecho procesal es independiente y autónomo del derecho material. El Estado, en el desempeño de su función pública, regula las relaciones intersubjetivas mediante dos distintos órdenes de actividades. Con la primera, que es la legislación, establece las normas generales que deben regir esas relaciones. Son normas generales y abstractas que, dictadas sin referencia a situaciones particulares concretas o a individuos determinados, constituyen tipos o modelos de conducta acompañados de la sanción que reclama el carácter coercible de la regla de derecho. Con la segunda, que es la jurisdicción, se procura obtener la realización práctica de las primeras, declarando cuál es la ley del caso concreto, proceso de conocimiento, y adoptando medidas para que esa regla sea cumplida, proceso de ejecución. Según lo hemos dicho, el derecho sustancial se cumple habitualmente solo cuando es violado y se reclama la tutela jurisdiccional. Aparece el derecho procesal, que es el instrumento para hacer valer aquellas reglas que establecieron los deberes y derechos o situaciones jurídicas que constituyen el derecho material. El derecho procesal surge entonces como un medio, como un derecho secundario, que supone la existencia de normas jurídicas preexistentes que regulan la conducta humana y que habrían sido violadas. Cuando estudiemos las instituciones procesales, veremos que para juzgar eficazmente la situación jurídica sustancial y hacer una declaración concreta por medio de la sentencia, se requiere un proceso válido, esto es, que los actos del procedimiento se hayan desenvuelto de conformidad con el derecho procesal. Este carácter, que algunos llaman secundario del derecho procesal, no significa desconocer la autonomía que posee. Como habremos de ver en el curso de todo este libro, y se evidenció en el estudio del concepto de acción en el último siglo, el derecho procesal es autónomo, tiene sus normas propias, se maneja con instituciones y principios especiales a pesar de ser un instrumento, y como tal debe adecuarse al derecho de fondo que pretende imponer. Por esto, como lo veremos, inclusive es posible que según la rama del derecho de fondo, se le requiera al proceso ciertas adecuaciones a ella, ciertas reglas especiales derivadas de aquel. Así sucede con el derecho penal, el agrario, el de familia, el laboral, etc. O sea, que es un derecho secundario o instrumental. Sin embargo, este carácter que hace que el derecho procesal sirva de medio y se adecue a los derechos sustanciales, no lo hace perder su autonomía, ni tampoco su unidad. El desconocer estos atributos hace que se le haya considerado como dependiente y como fraccionado en diversos derechos procesales, lo cual no es exacto. Sucede que cada derecho de fondo quiere tener un proceso propio. Esto acaece en la actualidad con los llamados procesos sociales, como antes con el proceso penal. Se ha dado en llamar derecho social a aquel en el cual el derecho y la justicia tratan de proteger a una de las partes en la relación sustancial y procesal, que aparece como la más débil por diversas razones, entre otras, la económica. Tanto los agraristas como los laboralistas, y los especialistas en menores y derecho de familia, reclaman un proceso especial con principios de oralidad, abreviación, simplificación de las formas, aumento de poderes del juez, etc., invocando el carácter social y trascendente de cada uno de esos derechos, etc. Y bien, justamente esos principios son los que los procesalistas modernos piden para todo proceso, para el proceso. Y estos consideran que aunque los referidos derechos sustanciales, como el penal, etc., exigen ciertas especialidades dentro del procedimiento, esto no vulnera la existencia de un derecho procesal independiente, autónomo y único, unidad. Por eso, pese a que el derecho procesal conste de distintas ramas, no por ello deja de tener unidad, como lo veremos a través del estudio del proceso y sus propios principios, que en una rama o en otra pueden asumir matices diversos. 4.2. El derecho procesal y las demás ramas del derecho. En la gran división entre el derecho público y el privado, el procesal se ubica moderadamente en el primero.
En efecto, si tiene por objeto la administración estatal de la justicia y la aplicación y vigencia del derecho, no puede ser privado, aun cuando resuelva los conflictos particulares y, normalmente, no funcione sino a solicitud de parte interesada en el proceso civil. Sin perjuicio de ello, el objetivo último del proceso, desde que importa ejercer la función jurisdiccional, es la actuación del derecho objetivo, la imposición de la paz social, el imperio de la regla jurídica, la justicia. Para ello el Estado crea una organización eminentemente pública, el Poder Judicial, a quien atribuye, en forma de monopolio casi total, la función de resolver los litigios entre particulares. Como todos los derechos y en virtud de la esencial unidad de este y del Estado, que lo impone y establece, sin perjuicio de recogerlo de la comunidad social, mantiene una relación con las otras ramas de aquel, que no son más que eso, ramas de un mismo árbol. En primer lugar, con el derecho constitucional, puesto que éste constituye la rama esencial del que surgen todos los principios, que informarán los diversos otros conjuntos jurídicos. Pues la Constitución es la Carta, donde la comunidad organizada establece, por medio del poder constituyente, todos los principios y reglas básicas. Por eso existen fundamentales principios procesales constitucionales y la Constitución es la fuente primera del derecho procesal, como veremos enseguida. Inclusive las normas supraconstitucionales, así como los propios tratados internacionales que suscriben los estados. Así, por ejemplo, tenemos la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que contiene principios procesales, etc. También, desde que se establece el control jurisdiccional de la administración pública y se crea, como en el Uruguay, siguiendo el ejemplo de muchos países, un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la rama administrativa del derecho, precisamente, tiene una estrecha relación con nuestra disciplina. Y, por razón de la instrumentalidad que acabamos de ver, las distintas ramas del derecho sustantivo se relacionan íntimamente con el derecho procesal. Al punto de que en las normativas del derecho de fondo, códigos y leyes, se encuentran, frecuentemente, reglas procesales. En especial, en los más antiguos cuerpos de leyes, como sucede con nuestros códigos civiles, de comercio, etc. Fuentes del derecho procesal 5.1. Concepto. Hay varios conceptos de la palabra fuentes, como hemos aprendido en Introducción al Derecho. El que interesa, en este momento, es el de fuente normal o de validez de la norma jurídica, que significa investigar la forma que dicha norma debe tener para ser obligatoria. Esto es, que cuando preguntamos si la jurisprudencia es fuente del derecho procesal, en el caso, queremos significar si es obligatoria. Por lo tanto no estudiamos en este lugar las fuentes históricas del derecho procesal, que veremos un poco más adelante, capítulo 2. Como sabemos, las 4 posibles fuentes formales o de validez son, la legislación, en el amplio sentido del vocablo, la costumbre, la jurisprudencia, compañía y la doctrina. También sabemos que la única fuente de validez, en nuestro derecho, es la legislación, aunque las otras no dejan de tener importancia, pues igualmente inspiran, a veces, las soluciones jurídicas. 5.2. La legislación. Entendemos por legislación el conjunto de normas jurídicas dictadas por órganos especializados del Estado. Es decir, que además de la ley comprende las normas superiores, constitución, o inferiores, derecho reglamentario, en la escala jerárquica, que tengan carácter general. La Constitución, según hemos dicho, es la fuente primaria del derecho procesal, como de las otras ramas jurídicas. En ella se establece la organización de los tribunales del país, generalmente, también, la forma de designación bajo nación y condiciones de los magistrados, que los integran. En la Constitución se estatuyen, a veces de manera expresa, ciertos principios fundamentales del proceso, y en ocasiones se los encuentra de modo tácito, en lo que la doctrina, en la que Culture tuvo fundamental intervención designaba con el nombre de principios constitucionales del proceso. Inclusive, modernamente, se incluyen en ellos algunas formas de proceso, tales como el de inconstitucionalidad, el amparo, el contencioso, administrativo, etc., a los cuales se denomina procesos constitucionales. En la era del constitucionalismo y de la proclamación de normas fundamentales sobre los derechos humanos y sus garantías establecidas en las constituciones e inclusive en reglas internacionales, cual sucede en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
han aparecido principios de derecho procesal dentro del conjunto de los derechos y garantías individuales. Es que, como dice Courure, el proceso es un inapreciable instrumento de justicia, pero más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla en su cometido. Dicho de otro modo, aun sin llegar a sostener que el derecho se realiza solo en su momento jurisdiccional, según afirma Satya, no hay duda de que sin el instrumento procesal los derechos resultan ineficaces, puesto que si cuando el derecho es desconocido y se reclama la vía judicial no hay un instrumento adecuado, todo se desmorona. Por todo esto resulta justificado que, aun por encima del legislador, se establezcan los principios fundamentales que deben orientar al proceso, realizando esos derechos fundamentales. La doctrina y la jurisprudencia, a veces primero una que la otra, alternativamente, han hecho frecuente aplicación de principios extraídos tácitamente de la Constitución, en otros casos ellos se han establecido en forma expresa. Entre los principios constitucionales que han sido aplicados en nuestro derecho positivo uruguayo, podemos mencionar varios: el de igualdad, establecido en la Constitución Corno, igualdad ante la ley, Uruguay artículo 8, del cual se ha extraído la consecuencia de que las partes deben tener iguales derechos en el proceso, tanto para ejercer la acción, como para probar, deducir medios impugnativos contra las providencias judiciales, en general igualdad de oportunidades. El principio del juez natural y la abolición de los juicios por comisión, artículo 19, el de legalidad de las formas procesales, artículo 18, el de la responsabilidad de los jueces, y hasta del Estado por sus actos, que puedan causar perjuicios a los justiciables, artículos 23, 24 y 25, el de la prohibición del juicio penal en rebeldía, mayor que RT. 21, el de la prohibición de detención de las personas, artículo 15, el habeas corpus, artículo 16, el postulado general de lo que no está prohibido está permitido, artículo 10, etc. Es indudable que, de todos estos, el principio que mayor desarrollo y aplicación ha tenido en la jurisprudencia es el del debido proceso legal, que se establece, originariamente, para el juicio penal, pero que luego se hace valer para todos. Por esto y también por violar el principio de igualdad, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha declarado inconstitucionales diversas leyes. En todo caso debemos destacar como tendencia moderna la recepción en el procesal civil del principio tomado del common law de la validez de las decisiones jurisprudenciales cuya doctrina se impone como norma obligatoria, hasta que no sea sustituida por una nueva decisión. También se reconocen los nuevos derechos a la salud, a gozar de un ambiente sano, etc. Se habla de los derechos de la tercera y aún de la cuarta generación. También constituyen fuente del derecho procesal, como de los demás, los tratados internacionales, cooperación judicial, extradición, etc., suscritos y ratificados por el país. La ley, en especial los códigos, que son leyes sistematizadas sobre una misma materia, constituyen la fuente más importante del derecho procesal, en virtud del principio establecido en la Constitución, según hemos visto, de la legalidad de las formas procesales, el orden y las formalidades de los juicios deben estatuirse por esa vía. Es así como en el Uruguay el Código de Procedimiento Civil y el de organización de los tribunales rigen el proceso civil, y el proceso penal se rige por el código que se designa con ese nombre, 1979. Y fuera sustituido por el de 1998 atendiendo a la aplicación del proceso acusatorio, como en todo el mundo. El sistema de separación de poderes, que rige en los países democráticos, exige que las leyes sean dictadas por el poder legislativo, con lo cual este es el que instituye las formalidades procesales. Y aunque resulta deseable que se trate de leyes especializadas y sistematizadas, codificadas, no debemos olvidar que en muchísimas otras leyes existen diferentes normas procesales. Particularmente porque estas leyes, que regulan institutos especiales, establecen su propio derecho procesal no solo como instrumental, sino como dependiente o derivado del propio derecho sustantivo. Los decretos del Poder Ejecutivo y sus reglamentos constituyen, dentro de nuestro sistema, fuentes del derecho, en cuanto explicitan la ley, en ciertos casos, o proveen normas nuevas, en otros. No obstante ello, en virtud de que la jurisdicción y competencia de los tribunales, y el orden y las formalidades de los juicios los establece la ley, la competencia del Poder Ejecutivo en materia procesal es muy restringida. Queda limitada a los casos en que la ley le otorga esa facultad. 5.3. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales que,
como sabemos, son las que dictan los tribunales aplicando la ley a los litigios planteados ante ellos por las partes en virtud de las pretensiones deducidas por estas, ya sea en materia civil o penal. En sentido más restringido se habla de jurisprudencia refiriéndose a las decisiones judiciales sobre un mismo caso, case y concordantes. Es indiscutible que al llenar la distancia entre el caso concreto y la norma general, la jurisprudencia tiene una importantísima función en la creación del derecho, ora interpretando la ley, ora integrándola, llenando sus vacíos. Por eso resulta fundamental, dentro de las fuentes del derecho, esta que constituye, para algunos, la verdadera vida de la regla, cuando ella se realiza al cumplirse la función jurisdiccional. Ahora bien, hay diversos sistemas anglosajones, Sistema de la jurisprudencia obligatoria, en cuanto a la decisión de un tribunal en un nuevo caso obliga, para el futuro, a los demás, stare decisis. El derecho, entonces, tiene su fuente en la jurisprudencia, muchísimo más amplia y rica que la ley, y se estudia a través de los casos judiciales rectores, leading cases. En otros países, ese valor obligatorio de la jurisprudencia lo tienen solamente las decisiones de los tribunales superiores, como sucede con las de la Corte de Casación francesa, y aún así esta puede ser variada. ¿Significa esto que el Tribunal Superior, o el Pleno de uno de ellos, establece la jurisprudencia, entendida como interpretación obligatoria respecto de un caso determinado? Como es natural, el propio órgano puede cambiar, posteriormente, esa misma decisión, pero no un tribunal inferior. Es, entonces, un sistema intermedio entre el anglosajón y el que predomina en nuestro país. En efecto, en el Uruguay como en la mayoría de los países latinoamericanos, la jurisprudencia no es fuente formal del derecho, puesto que el artículo 12 del Código Civil establece, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino en las causas en que actualmente se pronunciaren. Es decir, que todas las decisiones jurisdiccionales, aun las de los órganos superiores, no son obligatorias sino en los casos en que se pronuncian. Así un tribunal, juez inferior puede apartarse de la interpretación que a una determinada ley han dado los superiores. Con la introducción del recurso de casación, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia puede anular las decisiones por violación a la ley, con lo cual, de hecho, está imponiendo una interpretación obligatoria. O sea, que aunque la decisión de la Corte no es obligatoria fuera del caso en que se pronuncia, ni aun en cuanto declara la inconstitucionalidad de la ley, igualmente, al anular las sentencias por violación de la ley de fondo o de forma, en la gran parte de los asuntos la Corte va imponiendo, de hecho, repetimos, bien que no sea de derecho, una interpretación o integración determinada de la ley. Es la función de unificación de jurisprudencia que se atribuye, por toda la doctrina, junto con otros fines, a la casación, incorporada a la legislación uruguaya en 1978, ley número 14.261 y luego en el Código General del Proceso de 1989. En otros países esas decisiones son obligatorias o pueden determinar, en caso de inconstitucionalidad, la derogación de la ley. Colombia. Igualmente, también de hecho, la jurisprudencia de los tribunales es una constante fuente de inspiración de la doctrina y de las propias sentencias. De ahí la importancia, cada vez mayor, de su estudio y la existencia de tantos repertorios, anuarios, etc. 5.4. La costumbre. Constituido, especialmente en el pasado y aún hoy en ciertas ramas del derecho, una fuente importante. En el derecho uruguayo no es fuente del derecho, salvo que la ley se remita a ella, según el artículo 9 del Código Civil, en cuyo caso toma su validez de la otra fuente, la ley. No obstante, en materia procesal, sobre todo en el procedimiento de los tribunales, existen múltiples usos y costumbres, que actúan como normas jurídicas. En realidad, todos los que participan en el proceso, jueces, funcionarios, partes, etc., se atienen a diversos usos y costumbres forenses. Pero, pese a su cumplimiento, ellos no son obligatorios y su apartamiento no da lugar a reclamación alguna, ni a invocar nulidades, que solo la ley puede prever. 5.5. La doctrina procesal. Tampoco constituye fuente del derecho en los modernos estados, pero su autoridad es fundamental, dependiendo de la mayor o menor categoría del jurisconsulto, que opina y de la mayor o menor cantidad de pareceres en un mismo sentido. Resulta de fundamental interés realzar el importante papel que la doctrina procesal comparada ha tenido en el desarrollo del derecho positivo y la jurisprudencia. A tal punto,
que haremos una mención especial de ella más adelante. Infra, capítulo 2. La principal función de la doctrina es la sistematización, actuando como nexo entre la regla general y abstracta y el caso concreto. Esta sistemática representa el esfuerzo de la ciencia del derecho procesal al servicio de este, elaborando conceptos, definiciones, clarificando, comparando, fijando la naturaleza jurídica de las instituciones, valorando, en una palabra, construyendo. Inclusive la doctrina realiza una importante labor preparando anteproyectos de leyes procesales y aun de códigos. Cual sucede con los códigos modernos, como los que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ha preparado para el área, todo ello producto de los importantes trabajos internacionales y comparativos que realiza la doctrina procesal moderna. 6. Aplicación de la norma procesal 6.1. Interpretación e integración de la norma procesal. Las reglas que reglamentan la interpretación e integración de las normas jurídicas pertenecen a la teoría general del derecho y están, en la mayoría de nuestros ordenamientos, por razones históricas, dentro del Código Civil, en su capítulo preliminar. Esto significa que, por esas dos razones, no hay reglas de interpretación e integración de la ley procesal, como no las hay de la ley comercial, agraria, etc., fuera de algunas pequeñas especialidades. Por eso, más que hacer un capítulo con estas reglas procesales, nos limitaremos a subrayar algunos aspectos fundamentales de dicha teoría general del derecho, sobre todo varios conceptos que, en nuestra materia procesal, como en muchas otras, requieren una mejor precisión porque, a menudo, se utilizan erróneamente. En primer lugar, la propia distinción entre interpretación e integración de las normas jurídicas y los diferentes sistemas en cada una de estas cuestiones. Porque resulta ilustrativo recordar que se interpreta toda norma, la oscura, dicen algunos equivocadamente, lo que significa buscar su sentido, y se procede a la integración 5n en caso de vacío, esto es, cuando no existe dicha norma, y la legislación no prevé el guión bajo menor que, ASO. La interpretación puede clasificarse, por su autor, en legislativa, judicial y doctrinaria. A la primera se le suele llamar auténtica, pues lo es cuando se trata de la ley. Por ambas razones, especialmente por provenir del legislador, es obligatoria para todos, en particular para el juez. La judicial, en los países en los cuales la jurisprudencia no es fuente del derecho, no es obligatoria. Lo será, en la medida en que el sistema reconozca validez a la jurisprudencia, supra, número 5.3. Conforme al medio empleado, la interpretación puede ser gral, atical, histórica o lógica, según se basa en el texto legal, la historia de la sanción de la ley, o el contexto de esta y, en especial, su finalidad derivada de ella misma, ratio legis. Esto lo regula el Código Civil uruguayo en sus artículos 17 a 20, del título preliminar. El derecho procesal cuenta con principios procesales que integran el elemento lógico de la interpretación de la referida norma, y cuyo estudio realizamos al tratar sobre el proceso, infra, capítulos 3 y b. Resultan de fundamental interés para aclarar el sentido de las normas cuyo texto debe entenderse en función de dichos principios. Por último, en cuanto al sistema científico, la interpretación puede ser, conforme al antiguo sistema, exegética, si se limita al análisis de la letra de la norma, histórico-evolutiva, cuando se toma en consideración la evolución histórica, pudiendo cambiar la interpretación de la misma ley según las nuevas circunstancias, y lógico-sistemática, que parece ser el sistema más moderno y aún el que surge de nuestra ley uruguaya. Casilla de correo, artículos 17 y 20, que aprehende el sentido de la norma considerándole inserta dentro del resto de punto en las otras, y de los respectivos institutos, buscando, con criterio sistemático, la verdadera ratio legis. Para lo cual puede apoyarse en elementos gramaticales e históricos, pero se utiliza principalmente el espíritu de la ley, manifestado en ella misma o a través de la historia de su sanción. Puede así recurrir a las nuevas realidades sociales. En cambio, la integración de la ley, o sea el vacío legal, se llena con otros medios, la analogía, los principios generales y las doctrinas más recibidas. Casilla de correo uruguayo, artículo 16, es importante señalar que estos no son métodos de interpretación, como se cree a menudo, y solo funcionan a falta de texto legal. Cuando hablamos de la analogía, nuestro código dice, con razón, los fundamentos de las leyes análogas, lo que significa que estamos ante una analogía legis y debemos buscar otra ley similar.
pero en sus fundamentos, esto es, que no basta la similitud externa, sino que debemos considerar si la finalidad de la solución existente, la ratio legis, permite extenderla al caso no previsto. Por ello no habrá analogía para las disposiciones, que constituyen una excepción a las reglas generales. Los principios generales de derecho son los de la doctrina general del proceso, en especial, infra, capítulo 3, aquellos a los que ya nos hemos referido y estudiaremos en detalle, y luego los de la doctrina general del derecho, los que emanan y se extraen de la propia ley por generalización, inducción, para después de ellos derivar, deducción, las soluciones para los casos concretos en los cuales hay un vacío legal. Las doctrinas más recibidas serán las mayoritarias sobre el tema. Primero en la teoría nacional, y luego, en la comparada. El método comparativo resulta, cada vez más, un precioso auxiliar para la integración de la ley. Antes de terminar queremos referirnos a ciertos principios que se incluyen como si fueran de interpretación en diversas ramas del proceso. En primer lugar, el principio del proceso peal indubio pro reo. Después, y por inspiración de este, el principio indubio pro operario del derecho laboral y el de indubio pro locatario, proclamado por quienes estudian el régimen de arrendamientos. El primero es invocado por todos los autores, los otros dos resultan más discutibles. Nos inclinamos, con la que consideramos opinión más relevante en la doctrina, porque no se trata de principios que rijan ni la interpretación, ni la integración, sino la valoración, apreciación, de la prueba en cada uno de estos sectores. En ese lugar corresponde estudiarlos. Resulta muy importante señalar que tanto el Código Modelo Iberoamericano, como el uruguayo, establecen normas para la interpretación e integración de la ley en sus artículos 14 y 15. El 14 comienza con una regla esencial: para interpretar la norma procesal el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Dado que, corno lo sostiene toda la doctrina moderna, el derecho procesal, pese a ser autónomo es secundario, esto es que está al servicio de los derechos sustanciales. Con respecto a la integración remite la analogía con las leyes, que rigen simaciones análogas, con lo que coloca estos procedimientos a la altura de la moderna doctrina. Terminando con recordar, entre los principios más recibidos los del debido proceso y derecho a una adecuada defensa. 6.2. Aplicación de la ley procesal en el espacio, eficacia espacial. Entramos a estudiar ahora el ámbito de aplicación de la ley procesal, que se analiza en el espacio, en el tiempo y en los sujetos procesales, eficacia espacial, territorial y personal, como dicen ciertos autores. En lo que se refiere al primer tema, el principio que rige, casi sin excepciones, es el de la aplicación de la ley del lugar del proceso, o del juez que lo dirige. Ex fori, conforme a la regla general de iocus regir actum. Teóricamente, señala Wasp, que habrían dos posibilidades: la solución mencionada y la de que, en virtud de la unidad de proceso y de todos sus actos, el procedimiento se rija completamente por la misma ley, cualquiera que sea el lugar en que se realice. Sin embargo, por una razón de orden político y otra de orden práctico, se escoge la solución mencionada, la cual, por lo demás, coincide con las reglas generales del derecho internacional privado. La razón política consiste en que la realización del proceso constituye, según ya hemos dicho, una expresión de la soberanía del Estado, como punto L o es la función jurisdiccional. La razón práctica estriba en la dificultad insuperable de admitir un proceso realizado en diversos lugares y regido por una misma ley. Al contrario, lo práctico es que si el proceso no se puede desarrollar en un solo territorio, como sucede a veces y allí radica el problema, si hay que interrogar un testigo en el extranjero, producir otra prueba, ejecutar la sentencia, emplazar al demandado, etc., los actos se regirán por la ley del lugar. Quiere decir que la ley procesal se aplica solo dentro del espacio en que rige, el territorio del Estado que dictó esa ley. Naturalmente que las diversas relaciones que se desarrollan entre distintos países, y en algunos países federales, entre los propios estados federados, llámense así o provincias, /inversa, tratamientos, etc., cada vez con mayor frecuencia en compañía llevan, en esta materia tal como acaece en otras, a exigir una cooperación internacional. N.el caso, cooperación judicial. En esta materia existen tratados que regulan dicha cooperación y, a veces, establecen formas procesales que rigen en los distintos países.
En lo que se refiere al Uruguay y otros países americanos, debemos mencionar los tratados procesales y ocurridos en los de Montevideo, de 1889 y 1940, entre Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Brasil concurrió a las reuniones, pero no ratificó los tratados. También el Código Bustamante, y más modernamente, los de mayor importancia por el número de países concurrentes, y aun los que ya han hecho las ratificaciones, patrocinados por el Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, OEA. En 2 conferencias se han aprobado importantes convenios suscritos por más de 20 países americanos, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, ya con múltiples ratificaciones. Cada una fue llamada Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. La primera se realizó en Panamá en 1975, CIDIP, y la segunda, en Montevideo en 1979, CIDIP II. Finalmente, en lo que a nuestra materia concierne, se aprobaron convenios sobre ejecución de sentencias y laudos extranjeros, medidas cautelares, exhortos y cartas rogatorias, prueba y aplicación del derecho extranjero por los tribunales nacionales, esto en la Convención sobre Normas Generales. La CIDIP III se prepara para efectuarse en Washington en 1984. Luego debemos mencionar la CIDIP III de La Paz, Bolivia, de 1984, la de Montevideo, CIDIP IV en 1989 y la V de México de 1994. Por otro lado, conviene mencionar la existencia de los bloques regionales, en la era de la regionalización de un mundo, que más que de países, se compone de regiones, todas las cuales tienen sus convenciones y órganos, que deben señalarse en esta síntesis. Así el Pacto Andino, que incluye los países de dicha región y culmina con la creación de un tribunal del Pacto Andino cuyo funcionamiento efectivo debemos celebrar, y en nuestra área el Mercosur, creado por el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con sus fuentes jurídicas tales como el Protocolo de Brasilia y, sobre todo, el de Ouro Preto, aunque aún no se ha llegado a la creación de un tribunal supranacional ni de un derecho comunitario, muy reclamado por los autores. Dichos convenios permiten la cooperación judicial. Esta se da más en el campo del proceso civil que en el penal, pues el concepto de soberanía del Estado impide que se castigue un delito fuera del país en que se comete. Por eso, en materia penal la cooperación judicial se limita casi exclusivamente a la extradición del delincuente, o sea, a entregarlo al país donde debe ser juzgado. El resto se desarrolla en el ámbito policial, Interpol, mientras que en materia civil la cooperación es mayor e inclusive un proceso realizado todo en un país, puede ejecutarse en otro, ejecución de sentencia, solicitarse medidas cautelares, pruebas, notificaciones, etc. En principio, pues, la ley procesal se aplica solo en el lugar en que se dicta. La unificación de los procedimientos, al menos en sus líneas generales, que la doctrina impulsa por medio de código modelos, constituye otro paso para superar las dificultades. Y la culminación de todo esto es la creación de tribunales internacionales, tribunales del Mercado Común Europeo, del Pacto Andino, etc. 6.3. Aplicación de la ley procesal en el tiempo, eficacia temporal. En este asunto encontramos algunas especialidades en la materia procesal, aunque no tantas como se mencionan, por no manejar correctamente los conceptos generales. Así es común que, para referirse al mismo fenómeno, se hable de la retroactividad, y también de la irretroactividad de las leyes procesales. Recordemos que la norma general, en la mayoría de los países incluida en el Código Civil, establece el principio de la no retroactividad de la ley, y retroactividad. Que el mismo, al estar en una ley, que en otra cosa ese código, puede ser modificado por una norma especial semejante. Razón por la cual es común que las leyes, y en las procesales esto es habitual, establezcan reglas para su entrada en vigor. O sea, para regir el derecho intertemporal. Por excepción, México incluye la norma en la Constitución. Recordemos, también, que la doctrina enseña que más que retroactividad de la ley nueva, es un fenómeno frecuente el de ultraactividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores, derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc. En materia procesal el principio que rige, más generalmente, es el de la aplicación inmediata de la ley, excluyendo la ultraactividad de la ley derogada. Es decir,
que no se aplica el principio común de que la ley vieja continúa rigiendo las situaciones que han comenzado, ni se reconoce un derecho adquirido al proceso iniciado. Hay quienes, en función de la unidad del proceso y de todos sus actos, han proclamado ese principio sosteniendo que las leyes procesales, para no ser retroactivas, solo se podrían aplicar a los nuevos procesos WASP. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia universales, podemos decir, salvo excepciones, admiten que toda reforma procesal se aplica al proceso en trámite, esto es, a sus actos futuros, aplicación inmediata. Considerando las diversas partes del proceso, tenemos, en primer lugar, las normas que organizan los tribunales y reglamentan su jurisdicción y competencia. Aquí es donde surge la mayor duda acerca de si las nuevas leyes se aplican a ellos. O sea, si una ley que modifica la competencia debe también aplicarse a los procesos en trámite, lo cual implica, frecuentemente, trasladar la causa a otro tribunal. Aquí se duda que esto sea aplicación inmediata o retroactividad, y muchos procesalistas eminentes sostienen el principio de la perpetuatio jurisdictionis, esto es, que iniciado un asunto en un juzgado, allí seguirá aunque haya cambio de ley, la nueva ley haga competente otro juez. Infra, capítulo 8. Con respecto a la acción, formas del procedimiento, presupuestos procesales, actos procesales en general, incluyendo la sentencia, la doctrina dominante enseña que la nueva ley rige para los actos futuros, aun en los procesos iniciados con anterioridad. Lo mismo sucede con relación a los recursos, ulteriores instancias y ejecución de sentencias. En cuanto a la prueba hay alguna duda, pues existen disposiciones que se consideran del derecho de fondo, y se rigen por otro criterio, ultraactividad de la anterior ley. La conclusión más aceptable es la de que las normas que regulan la prueba de la constitución o existencia del acto jurídico, por pertenecer al derecho de fondo, quedan excluidas de la regla de la aplicación inmediata, que, en cambio, rige todo lo relativo al mecanismo, rito, probatorio. De cualquier manera, lo más aconsejable es que la ley procesal prevea el régimen intertemporal, que siempre plantea grandes problemas, y disponga expresamente las reglas de entrada en vigor de dicha nueva ley, como puede hacerlo. Puesto que el principio de no retroactividad no tiene rango constitucional, como sucede en la mayoría de nuestros países, es el expediente más usado. Por otra parte, cuando se aprueban nuevos códigos o leyes procesales, en estos casos hay que estar a la previsión del legislador, y es conveniente que éste dicte una norma expresa, regulando las relaciones intertemporales, es decir, la situación de los procesos en trámite. 6.4. Eficacia personal de la ley procesal. En este punto podemos decir que hoy, en los regímenes democráticos, no existen fueros especiales, tribunales, ni procesos especiales para determinadas personas, nobles, eclesiásticos, etc., como sucedía en el pasado. La única razón para establecer un tribunal especial es la necesaria especialización que la legislación sustantiva requiere. Para ciertos grupos, proceso laboral, agrario, de familia, menores, etc. Solo algunas personas, en razón de su cargo, gozan de ciertos privilegios e inmunidades en diversas etapas del proceso. Así ocurre con las causas a los diplomáticos, en las cuales interviene, generalmente, como tribunal competente, la máxima autoridad del Estado, la Corte de Justicia en nuestro país. También en materia procesal penal no puede iniciarse juicio contra estas personas sujetas a inmunidades, presidentes, ministros, senadores, diputados, etc., sin el previo desafuero, ante juicio. Es lógico que en dicho proceso, cuya iniciación determina, generalmente, la prisión preventiva del imputado, se rodee de mayores garantías a quienes ejercen un cargo representativo y actúan por un país extranjero. Igualmente, quedan excluidas del proceso penal otras personas por diversas razones de fondo, inimputables, etc.